Un dolor en las articulaciones de la rodilla, en las articulaciones del hombro o de la cadera. Un dolorcito que sentimos por ahí de repente, una pastillita, un ibuprofeno, algún calmante y listo. Se me va a pasar una pomadita por ahí de esas que abundan, ¿no es cierto? Se venden en las farmacias, hasta en la calle, ¿no? Para calmar los dolores de huesos. Y pasó. Pero de repente nos vamos descuidando, no vamos pensando que aquello puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay mucha gente que tarda en reaccionar tanto por los dolores de huesos que tiene, que cuando va al médico, ya cuando no puede soportar ese dolor, no puede caminar, está cojeando, está rengueando, llega al médico y este le dice: señor, señora o niño, tiene cáncer. Hoy vamos a hablar del cáncer de hueso. Mucha atención, absolutamente todos, porque las estadísticas nos dicen que este cáncer se está incrementando, porque ahí se deposita algún cáncer que nace en otra parte del cuerpo y hace metástasis ahí, en los huesos. Así que mucho cuidado con el cáncer de hueso, y sobre él hoy vamos a hablar ampliamente en Hora 23. Buenas noches, Bolivia, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Y como siempre, buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche también tenemos otros temas a desarrollar. Uno de ellos le daremos a conocer acerca de las actividades que realiza el gobierno para incentivar la producción y comercialización de ganado camérido y sus derivados. Pero eso no es todo. También hablaremos del charango, ese instrumento melodioso. Conoceremos acerca de su confección, su uso y características muy importantes, así que estén muy atentos. Bienvenidos a todos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias, Paula. Y también en un momentito más, La Paz. Dios mío, ¿cómo está sufriendo La Paz? Bloqueos desde la pasada semana. Uno no puede movilizarse en vehículo por el centro. Los transportistas ya están agobiados, anuncian protestas contra los gremialistas. Ya no se puede vivir en el centro. La cosa está horrible. Los gremiales no dejan de movilizarse ya por segunda semana esta vez, y la verdad que la crisis está ahondándose. Hablaremos en un momento con la alcaldía municipal, don Kevin Martínez, sobre el proceso de carnetización. Este proceso sigue, no para, por cuanta protesta haya en La Paz, porque se quiere poner orden en la ciudad. Bueno, vamos ahora a saludar en las redes sociales, como siempre, a Piti Garamendi. Buenas noches, Piti. ¿Cómo estás? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo están, amigos y amigas de Hora 23? Hoy vamos a estar presentando el video viral de la noche. ¿Y quieren saber cuáles son las consecuencias de una selfie? Ya lo sabrán. También usted, si quiere hacer alguna consulta a nuestros profesionales, puede empezar a mandar ya los mensajes a la línea de WhatsApp, a la línea 776-77223. Hoy en día existen más tratamientos para combatir el cáncer en los huesos. Sin embargo, esta enfermedad aún no es muy conocida en nuestro medio. El cáncer de hueso es un tumor óseo maligno canceroso que destruye el tejido normal del hueso. Los tumores de hueso benignos, no cancerosos, son más comunes que los tumores malignos. Sin embargo, los malignos como los benignos pueden crecer y compartir el tejido óseo sano, pero los tumores benignos no se diseminan, no destruye el tejido óseo y rara vez pone la vida en peligro. El cáncer se puede originar en cualquier tipo de tejido óseo. En sí, los huesos están formados por tres tipos de tejidos: osteoide, duro o compacto; cartilaginoso, duro y flexible. Este tipo de cáncer no tiene una causa claramente definida. Los investigadores han identificado varios factores que aumentan la posibilidad de padecer estos tumores. El osteosarcoma ocurre con mayor frecuencia en personas que han recibido altas dosis de radioterapia externa o tratamientos con ciertos fármacos anticancerosos. Ante esto, los niños parecen ser particularmente susceptibles. El cáncer óseo primario es poco frecuente. Este representa mucho menos de 1% de todos los cánceres. Cada año se diagnostican aproximadamente 2.300 casos nuevos de cáncer óseo primario, solo en Estados Unidos. Para todos los casos de cáncer de hueso combinados tanto en adultos como en niños, la tasa de supervivencia relativa a 5 años es de alrededor del 70%. Para los adultos, el cáncer de hueso más común es el condrosarcoma, que tiene una tasa de supervivencia relativa a 5 años de alrededor del 80%.
cáncer de huesos. Vaya, qué tema que hemos elegido como tema central para esta noche. Por favor, pónganse ustedes cómodos. Lo que vamos a presentar es más adelante sobre el cáncer de hueso. Es algo que ustedes no se lo pueden perder y anoten, o más bien alisten el papel, el lápiz, porque tienen que tomar anotación de todo lo que se vaya a decir en el programa. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que está ocurriendo por estos días en la ciudad de La Paz. Una ciudad bloqueada, sitiada. Ya los vecinos de las zonas comerciales populosas de la ciudad de La Paz dicen: nos sentimos cercados por los comerciantes. Hay puestos de venta en todas las calles, aceras, en las veredas, absolutamente por todo lado, y dicen: no sabemos ya qué hacer. Pero ahora los comerciantes decidieron movilizarse por toda la ciudad de La Paz y son todos los vecinos que de alguna manera están ahora bastante afectados. Se movilizan porque rechazan el proceso de carnetización que ya tiene curso en la alcaldía municipal de La Paz y que pretende reordenar esto que está ocurriendo en la ciudad, estos asentamientos, o legitimar a aquellos que estén legales, obviamente encontrar a aquellos que no. Para hablar de este tema hemos invitado esta noche a don Kevin Martínez, que es el director de mercados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Director, qué gusto tenerlo acá en Hora 23. Buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, qué difícil, ¿eh? Segunda semana de bloqueos, segunda semana de movilizaciones, segunda semana en que el vecino de La Paz ya no sabe qué hacer, está bastante agobiado, ¿no? Pero a la vez consciente sobre la necesidad de que se tiene que trabajar en La Paz para reordenar aquello que en otras capitales latinoamericanas se lo ha hecho ya hace muchos años. Así ¿No es cierto? El tema del comercio callejero, que de repente en muchos de los casos se hace ilegalmente. Hay otros legales y felicidades, estarán siempre ahí. Pero este reordenamiento está costándole dolores de muelas a la alcaldía municipal, director. Sí, muchas veces dar un paso hacia adelante, hacia el desarrollo cuesta, ¿no? Cuesta modificar algunos comportamientos que no estaban regulados, ¿no? Y ahora estamos trabajando justamente en generar una nueva cultura de orden y organización dentro de la ciudad de La Paz, que es importante. Hemos ido percibiendo de parte de la ciudadanía una demanda permanente, ¿no?, de organizar y ordenar todo lo que significa el comercio en vías públicas, ¿no? Tenemos el macrodistrito Max Paredes, donde se concentra el mayor número del sector gremial, donde muchas veces las calles, por ejemplo, por la Tumusla, por Luis Justus, es muy difícil de transitar. Precisamente son las calles que estamos mostrando, pero ahora completamente bloqueadas, ¿no? Completamente bloqueadas, y es una pena porque lastimosamente estamos generando un perjuicio a la ciudadanía, a nuestros vecinos, y por eso hemos pedido reiteradas veces a los señores del sector gremial que se acojan al proceso de carnetización, que es voluntario, que no es necesidad de marchar, porque este proceso es: tú quieres carnetizarse, Víctor Hugo, bienvenido. No quieres carnetizarte, no pasa nada, porque su patente se mantiene vigente. Bueno, el comerciante dirá: ¿pero qué gano carnetizándome? ¿Qué representa? ¿Cuál es la diferencia entre mi patente y mi carnet? Hay que ser sinceros. Un paso hacia la carnetización es un paso histórico en la ciudad de La Paz para generar y comenzar e iniciar un orden y organización en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? El carnet del sector gremial tiene un código QR muy parecido al código que nosotros tenemos dentro de las credenciales que manejamos dentro del gobierno municipal. Lo tenemos precisamente acá, ¿no? Aquí está mi fotografía, aquí está mi nombre, ¿no? En este caso está mi cargo, y aquí está el código QR, este que vemos acá, señalado con el dedo. Este código es el que concentra, en mi caso, todo lo que lleva mi contrato. En el caso del sector gremial, concentra el nombre de la persona, el horario en el cual debe atender, los días en los cuales debe activar su puesto, las medidas que debe tener su puesto, ¿no? Y el lugar exacto georreferenciado donde debe activar el puesto. De esta manera vamos ordenando. Ahora, ustedes se preguntarán: ¿y cuál es el problema para beneficiarse de manera voluntaria con el carnet? Pues les cuento la verdad. Dentro de algunos sectores gremiales, lastimosamente, hay negocios con espacios municipales, porque los espacios que les damos nosotros cobramos un tributo municipal. ¿Pero a qué cobramos el tributo municipal? Al derecho de uso de un espacio público.
Es como cobrarles un alquiler por el uso de ese espacio Exacto. público que le dan en este caso para el comercio. Porque el espacio público es tuyo, es mío, es de los periodistas que están acá, pertenece a todos los O ciudadanos sea, de la no ciudad es de la Paz. propiedad de un comerciante No que es. obtuvo su patente o paga todos los años su patente. No, No no lo es, es. no es suyo. No es suyo. Pero ellos pagan un derecho de uso de espacio. ¿Pero qué ha pasado? Hemos identificado que hay loteadores de las calles. Y estos loteadores de las calles han comenzado a realizar, ¿no?, transacciones del orden civil con estos puestos. Han llegado a costar hasta $40.000 americanos. Perdón, $40.000. Así Estamos es. hablando de una suma con la que una persona podría comprarse incluso Un departamento. una casa o un departamento. Así es. $40.000 por una patente, Exacto. por un puesto de venta callejero. Así es, ¿no? Eloy Justus quizá, Eloy Salmón. En la Tumuzla, Tumuzla, ¿no?, en estos lugares donde... $40.000. Y coincidentemente con los que se mueven. Y hemos mostrado las pruebas, hemos dado una conferencia de prensa mostrando las pruebas, justamente, ¿no? No estamos hablando por hablar, sino tenemos pruebas, tenemos documentos, que se han iniciado procesos, se han revertido estos puestos porque se han identificado que tenían una transacción civil. Y ahora, ¿qué pasa? Otro de los motivos, en una cuadra que deberían haber 100 espacios legalmente autorizados, se han identificado que hay 200. ¿Qué pasa con esos otros 100 que no son autorizados, son ilegales, pero que se han afiliado a estas asociaciones, ¿no? Y como ha habido un negocio, porque por afiliarse yo cancelo, ¿no?, un canon, una cuota, entonces si yo carnetizo a los que están legalmente establecidos en vía, ¿qué pasa con estos otros 100? Se cae el negocio, le reclaman a la persona que ha dado estos espacios sin autorización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Entonces, por eso es que vemos tantas calles, ¿no?, llenas o rebalsando del comercio en vía pública, que no es legal. Entonces, O sea, que los dirigentes dan autorizaciones, entre comillas, a nuevos comerciantes para asentarse en una cuadra donde debían haber 100, usted dice muy claramente, 200, pero sin conocimiento alguno de la alcaldía municipal Así y atentando contra el interés de sus mismos afiliados a esa asociación. ¿Lo estamos entendiendo bien? así es. Y además, ¿no?, quiero decirles que estos espacios que tenemos dentro las vías, muchas veces por este grupo de loteadores de las calles, son alquilados, ¿no? Son dados en contrato anticrético. Entonces, este es el verdadero meollo del asunto. Por eso, hoy tenemos la ciudad bloqueada. Por eso hoy tenemos toda una manifestación, ¿no? Y lamentablemente, la señora dirigente Gladys Flores, pues se une a un señor que tampoco es reconocido dentro de la Federación de Juntas Vecinales, y lamentamos porque esto va tomando un tinte con características políticas, cuando en realidad lo que pretendemos nosotros es darle un aporte, un beneficio colectivo a la ciudad de La Paz a partir de un orden y una organización. Director, usted dice ahora, se vende, se alquila o se da en anticrético estos puestos de venta callejeros. Eso se lo hace en tanto ellos tienen las patentes como están. Una vez que se entra el proceso de carnetización o este rija para absolutamente todos, en algún momento todos tendrán que estar registrados, sea obligatorio o no, habrá una necesidad de hacerlo. ¿Dejará de venderse un puesto callejero? ¿Dejará de alquilarse? ¿Dejará de darse en anticrético? Va a ser mucho más difícil. No vamos a decir que vamos a llegar a una perfección, porque no existe la perfección, pero vamos a tener un mejor control y una mejor regulación de todo este movimiento que se da en el comercio en vías públicas. Y teniendo un mejor control y regulación, generamos un mayor orden en las vías, respetamos los pasos peatonales, respetamos los pasos de los mismos coches que pasan por las calzadas, y de esta manera vamos a generar un mayor orden. ¿Qué pasa? El sector que legalmente está establecido ha decidido carnetizarse, porque le conviene. ¿Por qué? Porque nosotros le garantizamos su fuente de trabajo, ¿no? Porque ellos pagan su derecho de uso de espacio público de manera normal. Y hoy hemos dado una muestra de eso desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Por qué? Esta semana, querido Víctor Hugo, hemos ido escuchando nosotros durante todo este tiempo algunas desinformaciones que generaba la federación que está marchando, que coincidentemente era la federación de la actual concejala municipal, la señora Machicado, que pertenece al movimiento
municipalismo, ¿no? Que han ido desinformando. Decían que el artículo 3 del reglamento del decreto municipal 019 decía que era obligatorio, que no era voluntario. Pero nosotros le aclaramos, decía obligatoriamente para todas aquellas personas del comercio en vías públicas que pertenecen al sistema de georreferenciación de actividades económicas. Ahora les explico para que toda la ciudadanía entienda. Nosotros tenemos un sistema que concentra 31.000 gremiales. Estos 31.000 gremiales son los 31.000 gremiales legalmente establecidos. Entonces dice obligatoriamente a los 31.000 gremiales legalmente establecidos, porque no podemos dar a otros que no estén dentro de este sistema, porque si damos, estaríamos incumpliendo con las ordenanzas municipales 101, 102 que han sido elevadas a rango de ley a la ley 071. Por eso es que no podemos dar carnetización a ilegales ni dar nuevos asentamientos. Entonces, esa palabra obligatorio se refería a eso, porque después en el artículo 3 decía, aquellos comerciantes que luego quisieran de manera voluntaria acogerse al proceso de carnetización, podrán realizarlo en las dependencias de la Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas. Con un trámite que seguramente tendrá que apuntar a legalizar su situación de vendedores en las calles. 31.000 gremiales legales. Legales. ¿Cuántos ilegales? Estimamos que debe ser una cifra muy similar, ¿no? Habrá que entender que la gente que se está movilizando entonces en las calles representa más a este lado de los ilegales que a los legales. Aparentemente, ¿no? Porque la carnetización blinda, protege, garantiza las fuentes laborales de los que están legalmente establecidos. Ellos no deberían tener ningún inconveniente. ¿Qué hemos hecho con nuestro señor alcalde? Y además hemos asistido a varias asambleas toda esta semana, ¿no? Para escuchar justamente al sector gremial. Y nos han dicho, nos están desinformando porque en este artículo nos dicen obligatorio, pero cuando la ordenanza dice que es voluntario. Bueno, le quitamos porque parece que no hay una comprensión. Y para evitar ese desentendimiento por esa palabra, le hemos quitado en el artículo 3. Precisamente el alcalde promulgó hoy un decreto, el 021, que establece modificaciones en el reglamento de carnetización de los gremiales. Esa es una de las modificaciones, pero también hay otras. Hay 3 más. La segunda modificación que hemos realizado ha sido el artículo 18, en el parágrafo 3 del artículo 18, poníamos un plazo, ¿no? En caso de fallecimiento, para el cambio de nombre, en caso de fallecimiento, el comerciante tiene hasta 3 meses para realizar el cambio de nombre. Porque dentro de los procesos administrativos del sector gremial, tú llegas a una edad donde ya no quieres vender, ¿no? Pero puedes hacer un cambio de nombre. Dices, ya, Kevin, yo quiero que tú vendas. Entonces, yo acepto, tú de manera voluntaria das, sin que si exista ningún precio por abajo, ¿no? Entonces, de esa manera existe el cambio de nombre. Si yo fallezco antes de haber firmado un documento donde traspaso el puesto, o sea, donde cambio de nombre en realidad, ¿no? ¿Quiénes tienen prioridad? Los familiares. O sea, se puede heredar. No se puede heredar, si no se puede hacer un cambio de nombre. Cambio de nombre. Porque, pero si yo, bueno, yo soy el propietario de ese puesto, ¿no es cierto? He cumplido con todas las de la ley. Pero antes de realizar cualquier trámite de cambio de nombre, pues yo me morí, fue un accidente o fue cualquier cosa. ¿En qué queda ese puesto? Ese puesto puede reclamarlo, ¿no? El derecho de uso de ese espacio puede solicitar de manera inmediata un familiar, el más cercano, ¿no? Un hijo, una hija, un primo, una prima, un hermano, un papá, una mamá, ya verá la familia, ¿no? Pero solicita el derecho de uso. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo hemos hecho así y por qué funciona así? Porque entendemos que hace 40, 50 años el gremial ha ido vendiendo en ese puesto, ¿no? Ha ido vendiendo en ese puesto y ganándose la vida como una fuente de trabajo. Entonces el gobierno municipal respeta ese derecho al trabajo, porque además ese gremial, 40, 50 años, en los procesos del 94, ha decidido entrar en la legalidad, ¿no? Y en un control nuevo a partir de ese gobierno municipal que coincidía con el de Condepa. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Esos controles, esa inscripción a la legalidad, la estamos modernizando. Le estamos dando una tecnología adicional, protegiendo
Porque antes se daba solamente un papel que le llaman la patente, que contenía todos los datos que les he dado, el rubro, el nombre, la dirección, los horarios, las medidas. Y ahora estamos dando una tarjeta moderna, tecnológica y que además tiene alta protección, altas medidas de protección, ¿no? Y no es falsificable, porque la patente era un documento tan simple como este y que podía ser fotocopiado y que lamentablemente hemos identificado también en el sector gremial que han fraguado, han falsificado, Víctor Hugo, cambiaban el nombre de la patente, le ponían un papel encima, le ponían Kevin Martínez, cuando el puesto legalmente le correspondía a otra persona. ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Tienen ustedes alguna información sobre aproximadamente cuántas patentes falsificadas habrá en este momento en la ciudad de La Paz? No hemos hecho muchos estudios, pero sí hemos identificado un gran número de patentes, ¿no? Que comparando con los originales, porque no coincidían los nombres, pero sí un número de identificación del puesto, que se llama el ID puesto. Este ID puesto sí que no lo han falsificado, se han olvidado, más bien, pero han falsificado todos los otros contenidos y eso nos ha ayudado a percibir que realmente se estaban dando las falsificaciones de estas patentes. ¿Quiénes sufren estas falsificaciones de las patentes? Son aquellas personas que carecen de instrucción escolar, no, sin duda, ¿no? Sin duda. Los adultos mayores, ¿no? Entonces, y son las víctimas... Y son los que compran, supuestamente. Son las víctimas de que su puesto los vendan. Incluso ni se enteran que los han vendido sus puestos. Claro. Entonces, hay estos temas y estos inconvenientes dentro del sector gremial que lo denunciamos hacia la sociedad, ¿no? Porque ahora lo que nosotros pretendemos es con más fuerza, con más eficiencia y eficacia, generar un control, un orden y una organización en la ciudad. Kevin, hay comerciantes, hay vendedores que tienen, no un puesto, tienen 2. Máximo pueden tener 2. 3, pero algunos tienen... y familias enteras. Claro. Espéreme un ratito, señor, aquí mi hermano debe tener lo que usted busca. Ah, no, voy con mi tío, no, voy con mi padre, pero uno va a uno de estos lugares y evidentemente pareciera que toda la familia está con sus puestos ahí. A ver, una persona puede tener 2. Máximo 2. Kevin Martínez puede tener solamente 2 puestos. El hermano de Kevin Martínez puede tener otros 2 puestos. 2, exacto. Ya, ¿y cómo se consigue esos 2 puestos? ¿O se conseguía? Porque ahora ya no ha de ser posible. Estos puestos, ¿no? Tenían que haber certificado que había estos puestos desde antes del año 94. Entonces, ¿cómo lograban inscribirse en el sistema? Tenían que presentar los centajes que antes pagaban, ¿no? Pagaban unos centajes por estar en ese lugar al gobierno municipal de aquel entonces. Honorable Alcaldía Municipal se llamaba en aquel entonces. Entonces, nosotros que hemos invitado a todo el sector gremial que compruebe, ¿no?, su situación en calle. Entonces traían todos sus documentos, sus centajes y se adscribían al sistema de georreferenciación de actividades económicas. Otras, las asociaciones, ¿no?, que tenían su personalidad jurídica, tenían su lista de asociados, también podían presentarse. Y esos eran los documentos supletorios. Entonces habían 2 maneras, con documentos individuales, que eran los centajes, y con los documentos supletorios. En 3 oportunidades, Víctor Hugo, se ha aperturado el sistema para que se inscriba esta gente, porque había gente que no lograba inscribirse por diferentes descuidos. El 2003, el 2007 y el 2010 ha sido la última vez que se han aceptado inscripciones en el sistema del sector gremial. De ahí se ha cerrado. Entonces, ¿por qué se movilizan ahora? Y les explico con este antecedente esta federación. Esta federación en el 2016 nos piden que si va a haber carnetización, antes se resuelva que ellos tienen como 1000 personas que son rezagadas. ¿Qué significa? Que no han podido inscribirse en 3 oportunidades, que por lo tanto hoy en día son ilegales, no cuentan con esa documentación. Esas personas son las que se están movilizando hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros carnetizamos a los que están legalmente constituidos, ¿dónde quedan esas personas? Claro. Pero que sí han tenido la oportunidad de inscribirse en las 3 oportunidades que ha habido, ¿no? Kevin,
En este momento la ciudadanía, bueno, por los sondeos que se hacen en los medios de comunicación, entre ellos el nuestro, evidentemente apoya cualquier medida que se tome para reordenar a aquellas calles que definitivamente están implicando perjuicios, hasta riesgos para las personas, porque hasta las casadas están ocupadas. Pero algunos ciudadanos dicen, finalmente con esto la alcaldía pretende a futuro terminar con el comercio callejero en la ciudad de La Paz, como se ha hecho en Bogotá, como se ha hecho en Lima, otras capitales sudamericanas hace algunos años, o básicamente estamos hablando de reordenar, que con esto finalmente esos puestos se van a quedar nomás donde están, pero más ordenaditos. Estamos hablando de eso, los puestos se quedan, pero más ordenados, o los puestos a futuro tendrán que dejar las calles de La Paz. La propuesta es ordenarlos, ¿no? Tener un orden en las calles, tener una organización justamente en las calles. Erradicar no es posible, porque sabemos que es una forma de generar un desarrollo laboral para esas familias. Muchas personas han estudiado, muchas madres y padres han logrado pagar el estudio de sus hijos por la venta de lo que activaban, de los rubros con los cuales trabajaban, y nosotros respetamos, por supuesto, eso, porque se lo han ganado de manera permanente con el trabajo y además legalmente, ¿no? Porque pagan un tributo y están ahí legalmente. Pero sí, no es posible que otras personas, aprovechándose de esto, hayan lucrado de manera ilícita y hayan generado tal desorden que hoy tenemos en muchos lugares. Entonces yo creo que de manera responsable nosotros como Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es nuestra obligación generar un orden y generar una organización. Y es responsabilidad también del sector gremial ir acatando estas políticas que por el momento, ¿no?, de orden y organización, van a ser vitales para poder proyectarnos hacia un futuro como una ciudad mucho más ordenada y desarrollada. Así es. Y estamos iniciando, Víctor Hugo, desde una perspectiva que es voluntaria y gratuita. Voluntaria y gratuita. ¿Y qué está pasando de este otro lado con las marchas? Si no marchas, 200 bolivianos. Si no marchas, te cierro tu puesto. Ah, abres tu puesto, te pego, te amedrento, ¿no? Y eso ha pasado, por eso hemos tenido batallas campales la anterior semana, porque había sectores que sí querían activar, que querían trabajar, que querían carnetizarse, y este otro sector meta a la violencia. Y eso no está bien. Hay que respetar la decisión de las personas. Somos un país democrático, ¿no? Entonces hay que respetar esa democracia en la cual nosotros vivimos, el Estado de Derecho en el cual estamos, y si hay gente que quiere carnetizarse porque ve positivo y un bien colectivo para la ciudad, bienvenida. Pero si hay gente que no quiere sumarse, ahora puede decir no y no se suma. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Don Kevin Martínez, director de mercados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A esperar, a ver qué ocurre mañana, en las próximas horas. El ciudadano a ver si mañana puede movilizarse y llegar a tiempo a su trabajo. La situación está complicada, ojalá y haya finalmente un acercamiento y un entendimiento de parte de aquel sector que está en el conflicto para que de una vez por todas se resuelva esto. Gracias, director, hasta otro momento. Gracias, Víctor Hugo, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, fuerte, intenso. Ya comenzamos con él. Paola Sánchez. Así es, Víctor Hugo. Comenzamos a desarrollar toda la información que usted necesita para conocer más acerca del cáncer en los huesos. En nuestro país, muchos niños sufren de esta enfermedad. Lamentablemente, la mayoría de ellos no cuenta con los recursos económicos para combatirla. Hace poco más de un mes le contábamos la historia de Joseph, un niño de tan solo 13 años quien padece de cáncer de hueso. Un 18 de febrero salió a comprar pan. Al llegar a su hogar, le dijo a su madre que tenía un dolor en el tobillo. Es de esta manera que se aproxima al hospital del niño, donde hasta la fecha se le realizaron 8 quimioterapias. Mitad de cuerpo, aquí mami siento pinchacitos, me dice, entonces se le paraliza su cuerpo, ahorita no puede mover su cuerpo, de mitad de cuerpo. Y quería entrar donde casi con esos policías, quería trabajar junto con ellos. Me dice, mami, yo voy a ir ahí, y hablo con un social de traerlo, me dice, y ahora ya no puedo. ¿Quería ser miembro del GACIP? Sí, quería ser también miembro de GACIP, entonces ya no le puedo traer porque no puede andar ya.
Muchas personas como Joseph no cuentan con los recursos económicos para los tratamientos. ¿Para eso qué se necesita? Ahorita ya necesitará dinero porque dice que es $2.000 y más para los gastos también. Este año se diagnosticaron alrededor de 3.260 nuevos casos de cáncer de los huesos y articulaciones a nivel mundial y 1.550 muertes a causa de estos tipos de cáncer. Uy, definitivamente escuchamos la palabra cáncer y nos ponemos mal. No, definitivamente, y si ha habido antecedentes en la familia, pues nos ponemos peor. Es horrible. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los tipos de cáncer, aquel que se aloja en los huesos. Y para ello hemos invitado a especialistas, expertos en la materia, que van a ayudarnos a entender este problema y a encontrar soluciones o diagnósticos que puedan llevar algo de alivio a las personas que lo padecen. Quiero comenzar presentándoles al doctor Daniel Mercado, ya está acá a mi lado, es traumatólogo, oncólogo, especialista en tumores óseos. Doctor Mercado, qué gusto tenerlo en Hora 23, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, a ver, cáncer de huesos. Explíquenos un poquito, ¿cómo es esto del cáncer en los huesos? Perfecto, lamentablemente el cáncer de los huesos, si bien es una patología que se la podría denominar como poco frecuente, cada vez está tomando mayores índices, ¿no?, en su presentación. Lamentablemente digo porque el grupo etario más afectado por el cáncer de huesos viene a ser los niños y jóvenes, personas jóvenes. Niños y jóvenes. ¿Y por qué los niños y jóvenes? Bueno, se piensa que porque precisamente ellos tienen un hueso que está en una etapa de crecimiento. Entonces, por eso es que justamente el cáncer afecta a ellos y les afecta en las zonas de los huesos que tienen mayor rango de crecimiento al momento de las articulaciones. Exactamente, para ser más exactos, cerca de la rodilla y en el miembro superior, cerca al hombro. Y la cadera, entiendo que también es otro de los lugares donde se presenta ese tipo de con menos frecuencia, pero sí se presenta. ¿Y qué desencadena este cáncer en los huesos, doctor? ¿Qué son factores ambientales? ¿Son genéticos? ¿Qué hace que se sufra esto? Usted lo ha dicho, la verdad es que son varios factores, o se puede decir que es multifactorial. Y si bien en los últimos estudios que hemos estado analizando, hay un importante impacto de lo que viene a ser el medio ambiente y la contaminación, también hemos podido identificar familias que tienen la predisposición genética a desarrollar este cáncer, ¿no? Incluso hemos conocido familias con 2 o 3 integrantes que han tenido el cáncer de hueso. ¿Y cómo es el cáncer de hueso? Explíquenos, o sea, un tumor que se forma, ¿de qué manera? ¿En cuánto tiempo se va desarrollando? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que va sintiendo la persona cuando ese cáncer se va alojando en un determinado lugar de los huesos? Exactamente. Bueno, el cáncer de los huesos, lamentablemente, como le digo, afecta más a las personas jóvenes o a los niños, ¿no? Y bueno, y suele comenzar con dolor, precisamente. Entonces las personas lo asocian a un golpe o alguna caída que han tenido y comienza un dolor que normalmente no se resuelve con el uso de antiinflamatorios. Pasa el tiempo, que estamos hablando de 2 a 3 meses nada más, y empieza a sobrevenir la masa, una masa palpable a ese nivel que ya... O sea, hay un tumor. Exactamente, llama la atención y obliga prácticamente al paciente a visitar al traumatólogo, ¿no? Bueno, el traumatólogo lo primero que hace es tomar una placa radiográfica y esto es muy importante ya que realmente para tener un gran acercamiento en el diagnóstico, la placa radiográfica nos es de gran utilidad. Ahora, cuando uno siente un dolor en alguna parte del cuerpo, en los huesos, lo primero que hace es un calmante, ¿no? O una pomadita, esas que se publicitan tanto, ¿no? Una pomadita calma cualquier tipo de dolor y usted está feliz todo el día y hay publicidad donde está pateando uno la pelota y está en... de repente uno que va, evitando el dolor, pero ocultando un problema que podría ser muchísimo más grave. Exacto, eso hay que tomarlo muy en cuenta, pues, ¿no? Todo niño o persona joven que tenga un dolor que no se resuelva en 1 o 2 semanas y que realmente no tenga un motivo para estar ahí, tendría que visitar a un ortopedista y mejor si se toma una placa radiográfica, ¿no? Ahora, en el tema del cáncer de los huesos, ¿cuántos tipos de cáncer de huesos hay? ¿Cuáles son los más peligrosos? Exactamente. Bueno, tenemos una infinidad de tipos de cáncer de hueso. Sin embargo, los 3 más importantes por su mayor número de frecuencia vienen a ser el osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. ¿Y cómo son estos? A ver, explíquenos de cada uno. Le explico. ¿En qué consisten? Es muy importante el grupo etario, porque si viene un niño con una tumoración en hueso, entonces en lo primero que vamos a pensar es en un osteosarcoma, ya que tiene también sus variedades.
mucho ayuda también la localización de este tumor. Si se encuentra en las partes distales de los huesos o en las hipófisis, nos inclina a pensar más en un osteosarcoma. Por el contrario, si lo ubicamos más en la diáfisis del hueso, nos obliga a pensar en un sarcoma de Ewing. Ahora, el condrosarcoma, que es el segundo mayor en frecuencia, nunca lo vamos a pensar que puede pasarle a un niño, porque este tumor es más de las personas más adultas o ancianos. Entonces, si una persona adulta llega con una tumoración en hueso, vamos a pensar que es un condrosarcoma si fuese un tumor primario, o en una metástasis tumoral, tratándose de un tumor secundario, ¿no? Ahora, bueno, en unos momentos Paola y otros especialistas que tenemos invitados en el programa van a hablarnos de los tratamientos, de toda la cura, las medicinas, consecuencias, etcétera. Pero antes, ¿más en mujeres o más en hombres? ¿Y por qué? Hablando del cáncer, hay una predisposición en los varones para el osteosarcoma. Sin embargo, no son los únicos tumores que estamos viendo nosotros en Oncoclinic, y hay bastantes tumores que, si bien son benignos, pero tienen un comportamiento muy agresivo. Y ahí tenemos entre los más importantes el tumor de células gigantes, que es un benigno agresivo, y que el grupo de predilección es el sexo femenino. Ajá. Ahora, a ver, en el tema del cáncer de huesos es más común, entiendo, que se aloje ahí un cáncer, pero que no ha nacido en el mismo hueso, sino que es un cáncer que es llevado desde otra parte, desde otro órgano del cuerpo, que sea un cáncer en el estómago, qué sé yo, pero que se va a alojar finalmente en el hueso. Exactamente. Bueno, ahí diferenciamos lo que es un tumor primario de lo que viene a ser un tumor secundario. Su primario es el que nace en el mismo hueso. El primario es el que nace en el mismo hueso. Y el secundario, el que, como el que tú dices, viene a ser la metástasis tumoral, que en la mayoría de los casos en las mujeres viene a ser de cáncer de mama, y en los hombres por cáncer de próstata, ¿no? Y eso va a finalmente alojarse en un hueso. Nació en la próstata, pero se viene a alojar al hueso y trae otros problemas y otras complicaciones que también podemos resolver. Bueno, vamos hasta el otro lado de nuestro set, por favor, aquí en Hora 23, porque Paola está con otros invitados especialistas en la materia. Así es, Víctor Hugo. Conoceremos más acerca de aquellos tratamientos que existen justamente para combatir el cáncer en los huesos. Uno de ellos es, por ejemplo, la medicina nuclear. Y además, el manejo del dolor. Estamos hablando de uno de los tipos de cáncer más doloroso y conoceremos también respecto a este punto. Para ello procedo a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con las damas. Nos visita la doctora Diana Gutiérrez, directora del Instituto Nacional de Medicina Nuclear. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Paola. Muy encantada de estar en tu programa una vez más. También nos visita esta noche el doctor Marco Antonio Narváez. Él es médico especialista en dolor y anestesiología, además máster en diagnóstico y tratamiento del dolor de la Universidad de Salamanca en España. También presidente de la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas en Dolor, presidente de la Asociación Boliviana del Dolor y, para finalizar, secretario científico de la Federación Americana de Asociaciones del Estudio del Dolor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. Lo decíamos al momento de introducir esta parte de la entrevista, de que el cáncer en los huesos es uno de los más dolorosos y seguramente este es uno de los puntos que más atormenta a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino a todo su entorno, a los familiares, a las personas más cercanas que acompañan a la persona afectada en ese momento, en todo ese proceso. Exactamente. El dolor óseo secundario a un proceso oncológico, a un cáncer, evidentemente demerita mucho la calidad de vida de los enfermos. Una de las características fundamentales es el dolor. Pues hay muchos tipos de terapias, ya las veremos, pero además del dolor en intensidad, algo que afecta mucho a estos pacientes y a su entorno familiar es la disminución o la pérdida de la autonomía, es decir, pierden movimiento para alimentarse, ir al baño, sus actividades cotidianas, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos características son fundamentales cuando hablamos de dolor óseo de origen oncológico. Estamos hablando de que muchos pacientes se estarían viendo prácticamente con ciertas discapacidades, limitados en todas sus actividades cuando padecen el cáncer en los huesos. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Por qué ocurre esto? Exactamente, pues se debe básicamente a que hay la presencia de células tumorales
en el tejido óseo. La gran característica de este tipo de tumor es que sobre todo en las metástasis, como bien indicaba el doctor que me precedió, si bien el tumor originario en el tejido óseo no es tan frecuente, algo que es extraordinariamente frecuente es la metástasis, es decir, una afectación del hueso por un tumor que existe en otro órgano. Habitualmente, cáncer de mama en la mujer, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de riñón, que metastizan mucho al hueso. En cuanto a metástasis, el esqueleto axial, columna vertebral, cadera y huesos largos es el tercer en frecuencia más metastizado del cuerpo humano. Es decir, primero llega al pulmón, segundo llega al hígado y el tercer órgano más frecuente en metástasis es el hueso. Ya sea que estemos hablando del cáncer en los huesos como un cáncer primario o uno secundario a causa de una metástasis, tengo entendido, doctor, que muchos de estos pacientes son muy susceptibles a las fracturas, por ejemplo, los que tienen cáncer en los huesos. ¿Qué tipo de cuidados deben tener ellos para evitar esas fracturas? Pues el primer paso, ya hablando de terapéutico tratamiento en este tipo de problemas, es obviamente el tratamiento de base del tumor, un tratamiento oncológico por los especialistas respectivos. El segundo paso es el manejo del dolor. Como decía Víctor Hugo, esto tiene mucho de cierto. Si usamos algún analgésico, cubrimos el dolor y evitamos un diagnóstico. Eso es cierto en dolor agudo. El dolor agudo nos deteriora, nos afecta evidentemente y podemos tomar algún analgésico y resolverlo. Pero en dolor crónico, que es el gran problema del mundo, se estima, por ejemplo, para Bolivia, que más de 3 millones de habitantes de bolivianos sufren dolor crónico. En dolor crónico, el no tratar el dolor nos afecta mucho, físicamente, funcionalmente, orgánicamente, psicológicamente, emocionalmente, laboralmente. Entonces, el dolor crónico requiere tratamiento adecuado. Hay muchas opciones, pero requiere tratamiento adecuado y no se trata de camuflar porque ya hay un diagnóstico establecido. Un diagnóstico establecido y manejo del dolor mientras se hace el otro tratamiento de base. Muy bien, en unos minutos más continuaremos desarrollando las nuevas técnicas que existen para el manejo del dolor y el alivio de este síntoma que es uno de los principales en estos pacientes que sufren de cáncer en los huesos. Doctora Gutiérrez, al inicio del programa ya decíamos que hoy en día existen muchos más tratamientos para combatir este tipo de cáncer, pero aún no son muy conocidos en nuestro medio. La medicina nuclear, ¿qué tan conocida es y exactamente cuáles son las funciones que cumple en el diagnóstico, en el proceso, en el tratamiento de cáncer en los huesos? Bueno, Paula, justamente uno de los usos más frecuentes de medicina nuclear en el país es el de diagnóstico de una patología ósea. En este caso nosotros atendemos a aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata, un cáncer de mama ya diagnosticado o en sospechas de diagnóstico para hacerle una evaluación corporal total en la que nosotros empleamos un fármaco radioactivo. Nosotros utilizamos un isótopo radioactivo que se le inyecta al paciente a través del cual vamos a poder observar una imagen total de todos los huesos de su organismo para determinar a qué hueso pudiera haber llegado una metástasis, que generalmente, como ya me antecedieron, son metástasis que se encuentran en los huesos de la columna vertebral más frecuentemente. Los casos de cáncer de próstata y de mama son altísimos. En Bolivia nosotros recibimos diariamente alrededor de 8 a 10 pacientes que van a ser sometidos a este tipo de estudios. En un primer lugar, entonces, se les apoyamos en cuanto al diagnóstico en una metástasis por un tumor óseo de origen externo. Y en segundo lugar, también nosotros podemos apoyar en cuanto al diagnóstico de un tumor óseo primario, ya sea un osteocondroma o un osteosarcoma. Tenemos la capacidad de poder visualizar el tumor a partir de la llegada de nuestro material al hueso y podemos darle al médico una pauta que pueda apoyar ese diagnóstico en cuanto a un estadiaje y posteriormente podemos continuar una evolución de este paciente para poder ver el pronóstico, los resultados del tratamiento que ha tenido y posteriormente nosotros podemos apoyar en el tratamiento de este paciente. ¿Cómo utilizamos
Nuestro isótopo radioactivo, que es el Samario 153, que está disponible para toda la población en Bolivia, porque nosotros somos un centro que atiende al 50% de la población de Bolivia. Lamentablemente no existen otros centros de medicina nuclear tan grandes como INAMEN en los demás departamentos, aparte de que al ser nosotros una institución pública, nosotros le brindamos al paciente la posibilidad de tener los estudios inclusive en gratuidad. ¿Realizan algún trabajo social, me imagino, para aquellas personas que son particulares y que no forman parte de los asegurados del sistema de salud que existe en nuestro país? Exactamente, nosotros tenemos convenios con todas las cajas de seguridad social, ya sea la petrolera, la banca privada, la estatal, la Caja Nacional de Salud. Y además, desde la gestión pasada, nosotros hemos implementado estos estudios de centellografía ósea, un estudio de centellografía ósea vascular dentro del paquetario de la Ley 475. ¿Eso qué significa? Nuestra población desprotegida, que es menor de 5 años, mayor de 60 años, y la población discapacitada, tiene acceso a estos servicios en total gratuidad. La población que no está cubierta por este seguro, la población de 5 a 60 años, también puede acceder a nuestro servicio de trabajo social. Nuestra trabajadora social se encarga de hacer una evaluación socioeconómica del paciente y a través de eso determinar un descuento, inclusive de la totalidad del estudio, y buscamos mecanismos, instituciones que nos colaboren con este paciente para que podamos brindarle el estudio lo más rápido posible. Ahora, hablando de manera general, doctora Gutiérrez, tanto los pacientes que cuentan con un seguro como aquellos que son particulares, ¿con qué frecuencia recurren a la medicina nuclear para que esta forme parte y apoye en el diagnóstico, en el tratamiento de esta enfermedad? Este es uno de los principales estudios que nosotros llevamos a cabo, como le decía, en nuestras estadísticas, viene a ser el segundo más frecuente. El primero sigue siendo la centellografía tiroidea. El segundo estudio más frecuente para nosotros es el estudio de un rastreo corporal, ya sea con MEP o distintos radiofármacos. Ahora, ¿cuál es la incidencia en Bolivia? Nosotros tenemos una casuística que nos dice que utilizamos 57 estudios de medicina nuclear por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 570 estudios por cada 100.000 habitantes. Falta demasiado. 57 lo que tendría que ser 570. Exactamente. ¿A qué se debe esto, doctora? Esta subutilización de los servicios se debe primero al acceso de la población a este. Si yo vivo en Tarija, Pando, Beni, tengo que venirme a La Paz, gastar los pasajes, la estadía solamente para un estudio, es complicadísimo. Y otro de los aspectos mucho más relevantes, me parece, sería el de la falta de especialistas. Si no tenemos especialistas traumatólogos, si no tenemos especialistas oncólogos, es difícil que los demás especialistas puedan darle utilidad a este tipo de estudios. Muy bien. En minutos más continuamos desarrollando la entrevista y conoceremos las nuevas técnicas que existen para el manejo y alivio del dolor. Primero vamos contigo, Piti, porque tenemos participación en las redes sociales. Ya nos están llegando muchas consultas y esta consulta va para el doctor Mercado. Nos escribe y nos dice: buenas noches, hora 23. Dios los bendiga. Soy Teresa y tengo dolor de hueso desde mi niñez. Ahora tengo 28 años. No sé si es normal que me duele cuando hace frío, cuando hace calor, en plena luz del día, cuando camino. Como ya no quisiera tener esto, porque cada vez es más fuerte. ¿Qué tratamiento sería bueno, doctor Mercado? Muy buenas noches. Bueno, saludo a la audiencia y respondiendo a la pregunta, bueno, es un dolor aparentemente crónico que lo tiene ya bastante tiempo. Yo le recomendaría que lo que se debería hacer es buscar el diagnóstico de ese dolor. Yo le invito a que nos visite para que podamos hacer una buena evaluación y una vez diagnosticado el dolor podríamos darle una solución. Sí es muy peligroso estos dolores que realmente vienen a cualquier hora del día y sin un motivo aparente, porque tal vez los estamos asociando a eventos anteriores, pero pueden originarse por una patología nueva. Entonces se deben estudiar y una vez estudiado se debe proceder a su tratamiento. Bueno, y cuando evidentemente
Hay algunos síntomas que la gente los advierte y los está notando seguramente hoy, ¿no? Comenzarán algunas inquietudes, algunas preocupaciones, pero hay que necesariamente, por favor, dejar claro que para detectar un tumor en el hueso hay que ir al médico y hacerse los estudios respectivos. No es que en este momento, ay, siento un dolor en la cadera, ay, Dios mío, cáncer. No, no se trata de eso, ¿no? Hemos hablado de que hay dolor, hay inflamación, algunas fracturas, uno es más propenso a ellas, pero se puede confundir algunos síntomas con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como la artritis, por ejemplo, o las lesiones, qué sé yo, que puede tratarse de eso. Pero claro, qué mejor ir al médico, despejar sus dudas, dejar atrás sus temores, doctor. Exactamente. Una diferencia al respecto del dolor con el dolor que se produce en el desgaste de las articulaciones es muy interesante, porque cuando el paciente hace mayor trabajo físico y el dolor comienza como consecuencia de ese trabajo físico realizado, se puede decir que el dolor es a consecuencia del trabajo que está realizando y se puede pensar en un desgaste o una artrosis. Es característico en las personas jóvenes que no deberían tener ningún tipo de dolor, que el dolor viene en reposo, más bien. Entonces, estos son los dolores que más nos preocupan. Cuando el paciente realmente se pone a descansar, no está haciendo nada y comienza el dolor, entonces ahí es donde debemos preocuparnos y hay que acudir al médico, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones de tratamiento modernas que ahora se están presentando en las clínicas especializadas para el tratamiento del cáncer de hueso? Bueno, hasta hace un tiempo atrás, quizá lo inmediato era, y bueno, considerando primero edad, otros factores seguramente, la ubicación del cáncer. Bueno, el cáncer acá en la rodilla, hay que amputarle la pierna, ¿no es cierto? Cáncer acá, hay que amputarle ese brazo. ¿Cuáles son las técnicas que ahora están primando en la medicina especializada? Exactamente, entonces en la antigüedad un diagnóstico de cáncer de huesos era sinónimo de amputación. Actualmente, y con los nuevos esquemas de tratamiento que se han implementado, que viene a ser quimioterapia, cirugía, quimioterapia, entonces se ha podido ver en estudios realizados que la sobrevida de estos pacientes, en pacientes amputados versus pacientes donde se ha conservado la extremidad, es exactamente la misma. Entonces, actualmente no hay ningún motivo para elegir la amputación como una primera opción. Siempre se debería intentar haciendo el esquema moderno que se tiene para el osteosarcoma, por ejemplo. Ahora, yo tengo acá en la tarjeta que tiene el doctor Mercado, no sé si el poder de zoom que tiene esta cámara HD ultra sofisticada que tenemos en nuestro estudio nos va a permitir ver esta imagen. Ahí la tienen, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo una prótesis, se ha reemplazado el hueso de la pierna para evidentemente sacar el cáncer de una vez y con esa prótesis darle a la persona la oportunidad de movilidad que le permita vivir relativamente bien en el ejercicio de sus funciones. Exactamente. Antes de este tiempo prácticamente no se disponían de este tipo de prótesis. Estas prótesis se denominan prótesis modulares o prótesis tumorales. Y se denominan así porque vienen a poderse armar en segmentos a manera de que se pueda reemplazar la totalidad del hueso que se necesite. Es decir, si necesitamos reemplazar, como en la fotografía se ha podido ver, todito un segmento óseo como el fémur completo, se lo puede realizar gracias a estas prótesis. No, es impresionante, bueno, cómo evoluciona la medicina, la tecnología médica y nos alegra porque representa más esperanza de vida para las personas y claro, ejercitar a sus miembros como corresponde, de la manera obviamente más posible que pueda darse. Vamos con Paola y nuestros otros invitados en el estudio. Bueno, momento de conocer esas nuevas técnicas que existen para el manejo del dolor. Doctor Narváez, ¿cuáles son ellas? Pues empezando en el tratamiento de base del problema, en este caso oncológico, tenemos en un primer nivel o en un primer escalón analgésico, como conocemos, los analgésicos menores, siempre pensando en un tipo de analgésico destinado o dirigido a ese tipo de dolor. Paracetamol, algunos AINES, menor tiempo posible, menor dosis posible y fármacos aprobados por su bajo perfil de toxicidad. ¿Estos generalmente se utilizarían en un inicio de cáncer? En un inicio, cuando ya tenemos el diagnóstico, se empieza con ese nivel. Luego están fármacos dirigidos específicamente al dolor óseo, que son los bifosfonatos. Estos fármacos tienen la característica de
inhibir la actividad osteoclástica, que en términos simples quiere decir, en el hueso tenemos osteoblastos y osteoclastos, los osteoclastos destruyen, los blastos construyen, entonces inhibir esa actividad osteoclástica y favorecer o reducir mejor la actividad de resorción ósea, o sea, reducir la actividad de estas células de que vayan comiendo hueso. Eso hacen los bifosfonatos. Para evitar la pérdida del hueso. Exacto, ese es un segundo escalón. Luego, en un tercer escalón está la radiofrecuencia, que es aplicar a través de unas cánulas o agujas calor al tumor para disminuir su crecimiento o destruirlo. El otro nivel de manejo del dolor en este tipo de entidades, sobre todo en metástasis ósea, es la cementoplastía, que era algo que hablábamos hace unos minutos y antes de cámaras con el doctor Mercado. Consiste en introducir a través de una cánula cemento óseo a la cavidad del hueso, que resulta de la actividad osteoclástica, de la metástasis lítica de ese hueso antes de que se fracture. Entonces, esto está muy en boga, es un tratamiento muy moderno, al igual que la radiofrecuencia. Luego de eso ya vienen... Para este tratamiento, doctor, antes de pasar al siguiente, ¿se necesita de una intervención quirúrgica o son una especie de inyecciones que se colocan en los pacientes para implementar este cemento que usted nombraba? Es muy buena pregunta, Paola, y este tipo de procedimientos se conocen o están dentro de un capítulo que se llama cirugía mínimamente invasiva del dolor. En muchos casos no necesitan anestesia general, sí quirófano por el ambiente estéril, aséptico, limpio, y una guía de imagen, un tomógrafo, un arco en C, un ecógrafo, para dirigir estas cánulas o estas agujas. Pero son cirugías mínimamente invasivas justamente por eso, porque la agresión tisular, la agresión de tejido, la agresión al cuerpo del paciente es mínima y el beneficio obviamente es mayor porque tenemos menos lesión. Entonces, este procedimiento constituye en eso, aplicación de radiofrecuencia o cementoplastía. ¿Alrededor de cuánto podría llegar a costar este procedimiento, doctor? La cementoplastía es un tratamiento un poco menos costoso que la radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene un costo un poco más elevado porque necesita algún tipo específico de instrumental, pero si hacemos una relación costo-beneficio de una cirugía mínimamente invasiva, un buen control del dolor, mantener la autonomía del paciente, estamos evitando que el paciente tome medicación que muchas veces es riesgosa, sobre todo a largo plazo. Estamos manteniendo la autonomía del paciente en cuanto a funcionalidad, caminar, actividades en el domicilio o en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación que es muy importante para la parte administrativa es muy a favor del tratamiento mínimamente invasivo. Luego está la cirugía. Y finalmente, cuando no tenemos un adecuado control del dolor, un adecuado alivio, más allá del 70, 80, 90% de alivio, recurrimos a implantes un poco más avanzados, como dejarle una bomba analgésica intratecal, por ejemplo. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta para usted que me le va a responder en unos minutos más. ¿Cómo se hacen estos tratamientos, sobre todo los tratamientos farmacológicos, en aquellas mujeres embarazadas que padecen de cáncer en los huesos? Lo dejamos pendiente. Mientras tanto, vamos con usted, doctora Gutiérrez. Nos hablaba de todos aquellos servicios que brinda la medicina nuclear en el diagnóstico, en el tratamiento de cáncer en los huesos. Pero, ¿cómo se deben preparar los pacientes para recibir todos estos procedimientos? ¿Existe alguna manera, algunos requisitos que deben cumplir? Claro, justamente cuando nosotros hablamos de medicina nuclear muchas veces causamos temor en la población, porque decimos vamos a tratar con radiación gamma. Sin embargo, un estudio de gammagrafía significa mucho menos radiación que un estudio de tomografía, por ejemplo, para hacer la comparación. ¿Y cuál es la preparación previa? Nosotros citamos al paciente a una determinada hora y le solicitamos que permanezca en nuestra institución alrededor de 3 horas para la realización de este estudio y necesitamos que este paciente tome mucho líquido. ¿Por qué? Le pedimos al menos que se tome 2 a 3 litros de agua porque a medida que vaya tomando líquido va eliminando nuestro material radioactivo y va a ser menos tiempo que se va a quedar el paciente con nuestro material radioactivo y a nosotros nos permite obtener una mejor imagen. Entonces, el paciente puede tener el tratamiento farmacológico que esté tomando, no existe ninguna contraindicación con ningún tipo de fármaco. El paciente puede desayunar, puede comer, puede realizar sus actividades de forma rutinaria y normal. No existe ningún tipo de contraindicación posterior a este estudio. No va a sufrir de náuseas ni de vómitos, no existe ningún tipo de malestar. Ahora, ¿ningún tipo de complicaciones que pueda derivar de la medicina nuclear? Exactamente.
Sin embargo, existen poblaciones que no se pueden realizar ese estudio, como usted mencionaba, mujeres embarazadas. Por ejemplo, nosotros no les vamos a poder realizar el estudio a no ser que sea realmente justificado, ¿no? Que su médico diga, a pesar de que tenemos el riesgo de irradiación al producto, vamos a tener que hacer el estudio. No ha ocurrido, nosotros no le podemos hacer un estudio de medicina nuclear a una mujer que está en un estado de gestación. Sin embargo, podemos hacer estos estudios a cualquier otro tipo de paciente. Por ejemplo, pasa que en estudios de pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, no pueden verse sometidos a tratamientos o estudios con contrastes yodados. Eso no pasa en medicina nuclear. Si bien este paciente va a tardar un poco más en deshacerse de todo ese material radioactivo, pero no existe ningún tipo de contraindicación. Muy bien. Vamos un momento con las redes sociales. Gracias a todas aquellas personas que nos están enviando sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. Vamos a leer unos mensajes que nos envían. Nos dice: buenas noches, respecto al cáncer deseo saber qué consecuencias tiene el uso y la dosificación de flúor en pequeñas cantidades de forma diaria, especialmente por la vía oral. Sigan adelante. Felicidades por su programa. Atentamente, Víctor. Doctor Narváez, esa es la pregunta para usted. Muy bien, muy buenas noches, gracias por la participación. Pues hay varios factores, como se comentaba a un comienzo, para que se desarrollen este tipo de enfermedades. El flúor es un factor que, usándolo en forma diaria, puede crearnos algún inconveniente. Yo lo que le recomendaría es un control periódico, un control estricto. Muchas cosas están totalmente dilucidadas y se conocen factores que son predisponentes bajo un espectro genético que tiene la persona para desarrollar algún tipo de enfermedad, y condicionantes ambientales, que es como el caso que menciona la paciente. Al igual de lo que se mencionaba anteriormente, yo pienso que el control periódico, la consulta médica en los especialistas de cada área son fundamentales para evitar este riesgo. Algo que vemos muy frecuentemente es con el uso de fármacos. Por eso es que la vigilancia en este tipo de tratamientos, sea el producto que sea, es fundamental cuando se pasan los periodos recomendados. Muy bien, dejábamos una respuesta pendiente ya para finalizar esta entrevista. Doctor Narváez, ¿cómo se aplican las técnicas para manejo y alivio del dolor en las mujeres embarazadas? Esa es una muy interesante pregunta. En todo caso, es una pregunta de examen, Paola. Es una situación compleja, pues hay que tener un especial cuidado, y básicamente podemos dividir en dos niveles o en dos tipos de tratamiento. En cuanto a fármacos, para hacer una analgesia sistémica, el paracetamol es el fármaco más indicado en una persona embarazada o en una persona con insuficiencia renal, por ejemplo. Es un fármaco muy útil. Lo tenemos en todos los seguros, en todos los niveles. Este año está ingresando el paracetamol endovenoso a nuestro país, va a ser de mucho apoyo para estos casos. Y por otro lado tenemos la analgesia regional. Esto es lo que es más moderno, es más preciso y sobre todo más selectivo. ¿Qué quiere decir? Si esta persona o esta paciente embarazada tiene un dolor en el hueso de la tibia, ¿por qué le doy analgesia a todo el cuerpo? Mediante la boca, o mediante un parche, o mediante un inyectable. El concepto de ahora de selectividad en la analgesia está dirigido a el dolor de la pierna. Para eso, en una mujer embarazada tenemos la opción de la radiofrecuencia, la opción de la cementoplastía que les hablaba, por ejemplo, en algunos casos, obviamente estudiándolos individual y particularmente. ¿Y cómo llegamos, ya que no podemos usar tomógrafo ni equipo de imagen, un arco en C, un fluoroscopio en quirófano en estos casos? Gracias a la ecografía. La ecografía es inofensiva para el producto, entonces a través de la guía de imagen de ecografía podemos insertar nuestras cánulas o agujas en el hueso que está enfermo para aplicarle la terapia la terapéutica que requiere. Muy bien, esperamos haber despejado sus dudas respecto a esta enfermedad que afecta a tantas personas. Muchas gracias, doctora Diana Gutiérrez, directora del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, y de igual manera al doctor Marco Antonio Narváez, especialista en dolor y anestesiología. Hasta otra oportunidad. Vamos contigo, Víctor Hugo.
Y no quiero despedir al doctor Daniel Mercado, traumatólogo, oncólogo, que nos ha estado acompañando también esta noche. Sin antes, doctor, por favor, recomendaciones para las madres, padres que nos están viendo en este momento, porque hemos dejado claro que niños, adolescentes, jóvenes marcan una altísima incidencia en esto del cáncer de hueso. Bueno, la recomendación más importante es que con el cáncer no se juega. Entonces, ante toda molestia, todo dolor que persiste durante las semanas, y peor aún si se ve seguido de un aumento de volumen de la zona, tienen necesariamente que consultar al médico. Nosotros los invitamos para cualquiera de estas patologías a personarse con la clínica Fides, Oncoclinic, donde estamos trabajando con diversas patologías tumorales. Tenemos un equipo selecto de varios oncólogos en donde los vamos a atender. Muy bien, muchas gracias, doctor Daniel Mercado. Lo tendremos en una nueva oportunidad en este set. Muchas gracias. Bueno, vamos con Piti Garamendi y las redes sociales. Gracias a los invitados que nos estuvieron acompañando hoy y respondiendo las dudas de televidentes. Gracias a todos ustedes por escribir a nuestra página de Facebook y a nuestra línea de WhatsApp. Más adelante en el próximo bloque estaremos hablando acerca de una feria de procamélidos. También Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, pagas 2 y te llevas 3 todo el mes de agosto. No te pierdas esta oportunidad. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Bueno, les comentábamos que el gobierno realiza actividades muy importantes para incentivar la producción y comercialización de ganado camélido y de sus derivados. Y justamente para hablar del tema procedo a presentarles a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. El ingeniero Juan Aparicio, coordinador del programa Procamélidos. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Y también nos acompaña el señor Hugo Mollizaca, secretario de Actas ANAPCA, Asociación de Productores de Camélidos. ¿Cómo está, don Hugo? Bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. A ver, ingeniero, comenzamos a desarrollar este tema porque se viene una feria justamente para incentivar esta actividad que realizan los productores, los comercializadores de ganado camélido en nuestro país y que representa una parte importante de la actividad económica que tenemos en Bolivia. Sí, es una actividad económica que involucra 6 departamentos principalmente: La Paz, Oruro, Potosí, está Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. En estos momentos en cada departamento se está desarrollando una feria departamental. En realidad esto es una plataforma, han empezado con ferias municipales, ahora están en las ferias departamentales. Del 19 al 20 va a haber feria departamental en Oruro, en Potosí y en La Paz, también en Cochabamba. De las ferias departamentales, los mejores ejemplares lo traen a la Feria Nacional. Esa es la Feria Nacional que se va a desarrollar en el... Esta viene a ser la 9ª feria ya que se viene realizando, ¿verdad? Sí, es la 9ª Feria Nacional de Camélidos. Se va a desarrollar en el campo ferial en el Alto. Muy bien. Y aprovechamos de esta manera de agradecer a la Gobernación de La Paz que nos ha brindado el ambiente, también al municipio del Alto que nos está dando las condiciones para desarrollar la feria, y obviamente está involucrado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del doctor César Cocarico, del cual soy parte yo. Muy bien, esta feria se llevará a cabo los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto del presente año. A ver, ¿cuáles son las características, todo lo que podremos observar en esta feria, ingeniero? Bien, vamos a ver los mejores ejemplares en llamas y alpacas. También va a haber organizaciones que nos van a presentar todo lo que es transformación en camélidos. Por ejemplo, acá tenemos de una de las organizaciones que se denomina Sumita, es el Charque, ¿no? También va a haber ciclo de conferencias sobre investigación en el sector y toda una serie de actividades a las cuales nosotros los invitamos cordialmente. Muy bien, a ver, el señor Hugo Mollizaca, él es productor de camélidos y por supuesto nosotros tenemos muchas consultas al respecto, don Hugo. Por ejemplo, ¿cómo realizan aquellas actividades respecto a la producción, gastronomía, productos camélidos? También el tema de artesanías, hay fibras que son muy cotizadas respecto a las cabezas de llamas, de alpacas también. ¿Cómo realizan todas estas actividades, don Hugo?
Bien, bueno, en estos últimos tiempos ha habido emprendimientos, ¿no? Y se han ido agrupando en asociaciones. Hay asociaciones que ya se han especializado, digamos, en la transformación de carne, lo que vemos aquí, que son charque crocante, podemos hablar de jamones. Lo tenemos chorizos. acá en este momento, podemos mostrarlo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, acá tenemos, por ejemplo... Este es charque. Ya, charque de llama. Sí, para Ya, muy exportación. bien. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de este producto gastronómico? Una de las características, hablamos de la carne, un alto contenido de proteína, bajo nivel de colesterol. Esa es una de las principales características de esta carne. Parte de la carne es 100% ecológica, o sea, aquí no intervienen hormonas de crecimiento, hormonas para aumentar la masa muscular, nada de eso, es ecológica. Esta especie se alimenta en las condiciones quizás más precarias, ¿no?, del altiplano boliviano. Ahí obtenemos carne, fibra, cuero. Entonces, esa es la característica de la carne, ¿no? Muy bien, tenemos otros productos como, por ejemplo, este acá, don Hugo, a ver. Este es charque crocante. Sí. ¿También de llama? De llama, eso ya está cocido directamente para el consumo. Ah, ya, perfecto. Y tenemos un producto más para mostrarlo en esta noche. ¿Esto también es charque? Ah, charque de llama, viene en otra También. presentación. Sí, eso ya con tostaditos. Entonces esto para los niños especialmente, ¿no? Porque los médicos recomiendan una temprana edad hay que darles proteína. Aquí tienes proteínas. ¿Y estos productos dónde se están comercializando actualmente? La empresa que distribuye tiene sus tiendas, ¿no? Nosotros somos de ANAPCA, Asociación Nacional de Productores de Camellos. Agrupamos a todos, no solamente esta empresa, también hay productores de, ¿qué le digo?, elaboran fibra, de la fibra de llama obtienen textiles, ya sean ponchillos, gorritas. Del cuero también podemos obtener chamarras de cuero, calzado, entonces todo eso agrupamos. Aparte de eso, a los productores quienes se dedican a la crianza, ¿no?, de llamas y alpacas. Todo eso agrupa ANAPCA, representa todo eso. Muy bien. A ver, Víctor Hugo tiene una pregunta para ustedes también. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias Paula. Bueno, unos datitos interesantes sobre la producción de camélidos en nuestro país. ¿Ustedes sabían que en Bolivia se produce aproximadamente, o tenemos en este momento como 3 millones de cabezas de ganado? Y en cuanto a las llamas, 2.062.000 cabezas de ganado. Oruro está en primer lugar en lo que hace a las llamas. 37% de las llamitas hermosas bolivianas están en Oruro. El 33% están en La Paz y el 30% en Potosí. Felicidades, orureños. Número 1, ahí está, con esos hermosos animalitos, las llamas. Y La Paz ocupa el primer lugar con las alpacas. El 54% de las alpacas que tenemos en el país están en La Paz y un 32% en Oruro. Vaya datos interesantes. Le pregunto a don Juan Aparicio, coordinador del programa Pro Camélidos del Gobierno Nacional. A ver, don Juan, tenemos gran cantidad de cabezas de camélidos, ¿verdad? Somos el número 1 en llamas en toda Sudamérica, pero todavía no podemos pensar en exportar la carne de llama porque nuestro sistema de reproducción de los camélidos es todavía lento. Sí, la tasa de natalidad en camélidos está por el 30%. El ideal es llegar al 80% para tener mayor cantidad de crías en esta especie. El programa que nosotros lideramos pretende hacer eso, apoyar la base productiva del sector, apoyar municipios y apoyar en componentes como es el mejoramiento genético, la alimentación, la infraestructura que tienen estos animales para ir aumentando la tasa de producción. Pero muy aparte de eso, queremos también incentivar en el público boliviano el consumo de esta carne. La carne de camélido tiene 24% de proteína, es la más alta en referencia a todas las especies animales. Por ejemplo, los vacunos tienen 21% de proteína. Entonces hay una diferencia ya de 3 puntos por lo menos. En lo que se refiere a grasa, la carne de camélido tiene 6% de grasa. Es la más baja grasa de todas las especies animales. Eso involucra que las personas que tienen problemas de colesterol, por ejemplo, pueden consumir esta carne. Esta carne es de primera. En la Argentina comen churrascos con esto, hacen pasilladas. Ahora están pasando bien allá y evidentemente acá que tenemos toda la mano,
nos está costando, ¿no? En Oruro hay una, allá en la avenida Cívica, ¿no es cierto?, los fines de semana, en alguna feria, donde se sirve el chicharrón de carne de llama, el fricasé de carne de llama, pero toda una variedad de platos de carne de llama. Uno se sirve y cuando pregunta después, bueno, ¿de qué era? Porque estaba de rico, dicen de llama. Claro, la gente evidentemente no está muy habituada a eso. El charquecán orureño, ni qué decir. A ver, don Juan Aparicio, ¿cuántas cabezas de ganado tendríamos que tener en el país como para pensar ya en exportar la carne de llama? Bueno, tendríamos que tener posiblemente el doble, ¿no? Aunque ya tenemos un lugar preferencial a nivel sudamericano, tenemos que conseguir que el sistema productivo vaya generando más animales. Y al subir la tasa de natalidad de 30% a 80%, se involucra que de 100 llamas, de 100 madres, no solo vamos a tener 30 crías, sino tendríamos 80, duplicaríamos el número de animales. Y eso es lo que se busca con el programa. Muy bien. Ingeniero, hoy día estamos hablando acerca de esta feria, la Expo Feria Nacional de Camélidos, en la cual vamos a poder ver la gastronomía en base a productos y subproductos, también la comercialización de artesanías en base a fibra y cuero de camélidos, la comercialización de productos e intercambio de ejemplares de llamas y alpacas, y además se va a elegir al mejor ejemplar de llamas y alpacas. A ver, ¿cómo se procede a esta selección? ¿Lo han hecho anteriormente en otras ferias? Sí, en realidad se hace una comisión de juzgamiento que recepciona los animales y con criterios zootécnicos se determina cuáles son los mejores ejemplares. Ya hay jueces para eso, se va a habilitar eso. Y no se olviden de que de las ferias departamentales ya vienen los ganadores. Entonces en la feria nacional es como el último round, ¿no? Es el mejor de los mejores. El mejor de los mejores. Y lo que queremos es que esos animales sean representantes para el siguiente año. El siguiente año va a ser el Congreso Mundial de Camélidos, se va a desarrollar en Bolivia, va a ser en el departamento de Oruro en el mes de octubre. Entonces esos animales nos van a representar a nivel mundial. Muy bien, y otro de los objetivos justamente de estas actividades que lleva a cabo el gobierno es generar espacios de contacto entre productores, transformadores y comercializadores. ¿Cuán importante es este punto, don Hugo? Sí, o sea, muchas gracias por la pregunta, pero antes también quisiera aclarar, aparte que tenemos 2 millones de cabezas de llamas, somos 70.000 productores de llamas y 10.000 de alpacas. O sea, el total son 80.000, ¿se imagina? Todos ellos estamos interesados en vender lo que producimos para nuestros compatriotas. Y estas ferias nos permite intercambiar, ¿no? Hacer negocio. Entonces tenemos datos así al azar que generamos aproximadamente casi 500.000, ¿no? De movimiento económico. Entonces ahí viene el productor de los municipios, de los departamentos a vender su producto. Y quiero aprovechar también, ¿no? este momento para invitar a todos los ciudadanos de la población del Alto, de La Paz, sean ingenieros, sean arquitectos, médicos, profesionales de distintas áreas. Y también de otros departamentos que puedan llegar. Y pudieran ser parte de esta feria. Usted va a ver los productos que ofrecemos, el valor agregado que se le da a la carne de llama, a la fibra y al cuero. Entonces, por favor, yo quisiera que pasen, vean, porque cuando un productor vende su producto se siente satisfecho, ¿no? Porque es un ingreso económico para él, le genera un ingreso y también mejorar su condición de vida. Muy bien, de todos estos productos, don Hugo Mollizaca, que derivan de los camélidos, ¿cuáles son aquellos que son más requeridos por la gente, tal vez los más consumidos respecto a la gastronomía, respecto a las fibras, las más cotizadas? Estaríamos hablando de los platos, estaría el chicharrón. Hay muchos platos que se preparan, dependiendo de los departamentos, digamos, Oruro tiene su plato típico, La Paz, Cochabamba, ¿no? Claro. Entonces ahí un poco sería quizás difícil responder esa parte. De la fibra, yo creo que estoy viendo más los ponchillos, las gorritas, y eso, ¿no? Lo que yo puedo ver. ¿Y cómo se trabaja también para fomentar el conocimiento de todos esos productos que existen, don Hugo? El gobierno últimamente nos ha estado cooperando, más antes era con el programa Vale,
nos ha permitido capacitarnos en distintas áreas, ¿no? Con técnicos, con asistencia técnica, o es decir, transferencia tecnológica. Ahora, gracias al gobierno, también esto de Procamélidos también nos está permitiendo acceder a fondos para poder mejorar, ¿no? O sea, mayor equipamiento, llegar a más mercado para poder un poco generar un poco más, ¿no?, de movimiento económico. Y también hemos estado observando el proyecto de Procamélidos también, que va a haber asistencia técnica para mejorar un poco más. O sea, ¿qué más podemos hacer en la carne de llama? ¿Qué productos más podemos obtener? De la fibra, ¿qué más podemos llegar a alcanzar, ¿no? ¿Qué más podemos elaborar? Bueno, ¿cómo no? Todavía a los bolivianos nos está costando poder asimilar el hecho de que la carne de llama podría estar fácilmente todos los días en nuestro refrigerador, ser parte de nuestro menú diario y hacer cosas tan ricas que se pueden cocinar con la carne de llama. Nuestro gato chef muchas veces nos ha hecho unas recetas especiales. Estoy seguro, don Juan Aparicio, que en el Año Internacional de los Camélidos, que por la FAO ha sido establecido que va a ser el año 2024, se ha de presentar una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para proyectar a los camélidos, la carne de llama, a la industria textil de los camélidos, pero por el mundo entero. Pero ¿por qué tan lejos el 2024, el año internacional de los camélidos? Entiendo que desde el gobierno boliviano surgió la iniciativa de pedirle a la FAO que no, por favor, que no sea tan lejos, que sea cuanto antes. A ver, ¿cómo están las gestiones? Efectivamente, en la iniciativa del presidente Evo Morales se ha propuesto el Año Internacional de los Camélidos y la FAO tiene determinado cada 2 años un año internacional. Entonces ellos ya tenían copado los anteriores años. Por eso a nosotros nos están proponiendo el 2024. Pero existe la posibilidad de que sea mucho más antes, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Estamos en ese proceso. Ahí es un trabajo integral entre la Cancillería del gobierno boliviano, el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Producción. Entonces se están haciendo las gestiones respectivas y existe la posibilidad de que pueda anticiparse, ¿no? Muy bien, a ver, hemos hablado de las propiedades de la carne de la llama y todo aquello. Ahora, se está trabajando en este plan quinquenal Procamélidos del gobierno, ¿no es cierto?, de una manera también bastante agresiva, decidida, en el tema textil. Hay una planta industrial, una planta textil que se ha montado, por ejemplo, en Laja, y hay otros importantes proyectos. ¿Cómo está esta industria textil de camélidos en el país? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha aceptado en nuestro mercado? Bueno, tal vez no me corresponde responder a la pregunta. En realidad, el proyecto Yacana, que es el responsable de los textiles en Camélidos, es una iniciativa del Ministerio de Producción. Es un aliado de nosotros. En realidad, a nosotros como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras nos piden que mejoremos la producción, que aumentemos el número de animales que van a producir la fibra, y esa fibra va a ser procesada por Yacana, ¿no? La fibra de camélidos calienta 7 veces más que la de oveja, por ejemplo. Entonces, si yo me pusiera una prenda de oveja, es 7 veces más caliente la de camélidos. Es mucho más liviana que la de oveja. Entonces, 7 veces más caliente. Bárbaro. Qué cosa. Y a veces nosotros vemos a gente del extranjero ponerse las chompas de alpaca y nosotros no las usamos, ¿no? Siendo que tenemos un frío crudo, por ejemplo, en la parte occidental del país. Pero la lógica de Yacana es acopiar la fibra de alpacas a nivel nacional y procesarla. Ellos ya pueden hacer diferentes dimensiones de hilos y pueden hacer incluso telas de diferentes colores. A futuro podemos tener un traje de varón 100% de alpaca, ¿no? Muy bien, se llevará a cabo entonces la Expoferia Nacional de Camélidos en la ciudad del Alto, como lo decíamos, el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. ¿Alrededor de cuántas personas respecto a anteriores ferias se piensa recibir este año, ingeniero?
Yo quisiera que aquí nuestro representante de ANAPCA... ¿Nos puede dar ese dato? A ver, van a estar participando 6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba. Entonces estaríamos hablando de un aproximado de 200 productores que van a hacer sus ejemplares, van a competir en esta Feria Nacional. Aparte que van a venir los microempresarios a exponer sus productos, ya sea de carne, de fibra, de cuero. Aparte quienes se dedican a ser chef, ¿no?, en este campo, también van a estar aquí. Entonces estaríamos hablando de un buen número de personas. Muy bien, entonces todos esperamos que podamos asistir a la Expoferia Nacional de Camélidos, sin duda una iniciativa muy importante que el gobierno viene realizando ya por 9º año. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche, el ingeniero Juan Aparicio, coordinador del programa Procamélidos, y por otra parte el señor Hugo Mollizaca, secretario de Actas ANAPCA, Asociación de Productores de Camélidos. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque de Hora 23. Estaremos hablando del charango, ese maravilloso instrumento. ¿Cómo se lo confecciona? ¿Qué tipo de maderas son las más requeridas? Su uso. Características muy importantes, y no se olvide que al finalizar el programa tenemos nuestro sector de todas las noches, Curiosidades de la Hora. Llegó la hora de conocer el video viral del día. ¿Quieren saber qué le pasó a una joven por sacarse una selfie? Pues rompió varias obras de arte valoradas en $200,000. Imposible decir que ella no fue, porque las cámaras de seguridad de la galería lo captaron todo. ¿Quién pagará este desastre? Todo transcurría con calma durante la exposición del artista Simon Birch en la 14 Factory, una galería de la ciudad de Los Ángeles, hasta que 2 jóvenes asistentes decidieron hacerse selfies muy cerca de las piezas de arte, que no contaban con cordón de seguridad. Seguimos contigo, Paola. Así es, Piti, porque es momento de conocer más acerca de los charangos. Lo tenemos justamente acá en este momento, estos instrumentos que seguramente más de una ocasión muchos de ustedes los han tocado, los han admirado, pero existe mucho, mucho detrás de ellos por conocer. Y es justamente por ello que el Museo Nacional de Etnografía y Folclor y la Sociedad Boliviana del Charango, filial El Alto, tienen el agrado de poner a disposición de todo el público 2 actividades muy importantes dentro del marco de la 31ª reunión anual de etnología. ¿Cuáles son esas actividades? El taller de construcción en charangos y además la submesa denominada Desde las maderas a las melodías de los charangos. Y justamente para hablar de todo ello, les presento a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña el señor Pablo Reinaga, compositor e intérprete de charango, de los charangos de San Pedro de Buenavista, Cacachaca, Ravelo, Presto, entre otros. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido. Bueno, don Pablo. Soy yo. Don Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Buenas noches, es un enorme gusto estar en el programa. Lo que me corresponde a mí es un poquito compartir el tema de este charango, que es tan complejo de entenderlo porque lleva cuerdas metálicas, tiene diferentes tamaños, formas de afinación, hay más de 100, explicaron los maestros. Más de 100 formas de afinación. 100 formas de afinación. Acá he traído 3 formas de afinación y 3 tamaños de charango además, pero la parte de la ejecución también es tan variada en lo que antes de la colonia era denominado el Suyu Charca Jarajara. Actualmente es el norte de Potosí, 2 provincias de lo que es Chuquisaca, Oropesa y Ampara, es la provincia Bolívar de Cochabamba, la provincia Avaroa de Oruro. Toda esa región solamente se utiliza esta variedad de afinaciones en este charango, que es con cuerdas metálicas. Muy bien, en unos minutos más continuaremos desarrollando, conociendo más acerca de este instrumento tan valioso y tan melodioso. Pero también quiero presentarles esta noche a don Milton Eizaguirre, director del Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Ahora sí, don Milton, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho por la recepción de esta actividad que estamos realizando en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Estamos llevando adelante la 31ª reunión anual de etnología. Hemos comenzado el año 1987 y es el único evento a nivel nacional que ha tenido 31 versiones, ¿no? Con esta versión, además estamos replicando esta versión en la ciudad de Sucre y en la ciudad de Santa Cruz. En Sucre es la 9ª versión y en Santa Cruz la 3ª versión. Lo que tenemos para la reunión anual de etnología son aproximadamente 36 ponencias con
con diferentes tipos de investigadores, biólogos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, que van a tratar fundamentalmente el tema de la madera y la cestería. Y en este contexto también está vinculado el tema del charango, por eso acá Pablo de forma muy agradable nos ha aceptado la invitación, fundamentalmente porque él va a formar parte de una de las mesas, ¿no? Y obviamente el evento es bastante grande porque tenemos varias temáticas que se van a desarrollar al interior de este. Bien, a ver, don Milton, ¿quiénes pueden asistir a esta reunión anual que se viene realizando? Bueno, tenemos 3 formas de ingreso. Los estudiantes fundamentalmente que pueden pagar 15 bolivianos, y pagar 15 bolivianos por entrar a un evento de estas características yo creo que ya es un precio bastante mínimo, ¿no? Sin duda. Luego 40 bolivianos para los profesionales, pero también hay gente que le interesa, por ejemplo, ver algunas partes del evento como tal, entonces pueden entrar de forma gratuita y asistir, no tenemos ningún problema. Lo que cobramos es simplemente para dar el certificado de asistencia. Muy bien, entonces van a contar con un certificado de asistencia, además, miren, realmente excelente, pero don Milton, ¿qué le parece si comenzamos a describir más acerca de este instrumento que lo tenemos acá en esta noche? Es un instrumento que sin duda muchas personas en más de una ocasión lo han utilizado, han tenido la oportunidad de tocarlo, o sin duda mínimo la curiosidad de querer aprender a tocar, a manejar este instrumento. ¿Cómo se lo confecciona? ¿En qué consiste su construcción? ¿Qué tipos de maderas son las que más se utilizan para la confección de los charangos? Bueno, en este sentido hemos viajado por diferentes lugares y lo que hemos visto la capacidad de los artesanos en la elaboración de los charangos, violines y otro tipo de elementos. Pablo, por ejemplo, nos puede hacer muy buena referencia con relación al tipo de madera, el tipo de barnizado, el tipo de acabado, el encolado y todo esto, que está vinculado fundamentalmente con el tema de la elaboración del charango, y obviamente esto influye en las tonalidades. Así es, a ver, ¿cuáles son los tipos de madera que más se utilizan, don Pablo, para construir estos instrumentos? Bueno, a ver, según yo tengo entendido, yo no soy constructor, es cierto, soy intérprete. Se utiliza el naranjo, se utiliza el sauce, se utiliza la nacna, se utiliza la madera mara. Entonces cada región va variando en la construcción para las cuerdas metálicas. Pero para el charango criollo, que lleva cuerdas nylon, que es la universal, que todo el mundo lo conoce, ese charango, más utilizan el naranjillo, ¿no? O también algunos utilizan el pino. Por ejemplo, este está hecho de pino. La parte posterior, fíjate. A ver, vamos a verla. ¿Es hecho de pino? En cambio esta, no. Es de naranjo, pero está repintado. Vale, si te fijas, por dentro es una madera más suave. Ya. Le da una sonoridad más dulce. Mira. Este charango con esas son de tamaños distintos. Mira. A ver. ¿Notaron la diferencia? Sí. Sí, eso sí. Sí, sin duda, es muy importante. A ver, ¿qué otras características son importantes para el intérprete, por ejemplo, cuando hablamos de la construcción de los charangos? A ver, dentro del charango con cuerdas metálicas varía de acuerdo a la región. Tenemos 5 provincias en el norte de Potosí, 2 de Chuquisaca, una de Cochabamba y la otra de Oruro. Cada pueblo tiene su característica de construir. Esta, por ejemplo, es un modelo de la región de la provincia de Chayanta, del pueblo de Macha, Pocoata. Por ese sector se utiliza este modelo de charango. ¿Y este? ¿No? Esta se utiliza por lado de la provincia de Charcas, Bilbao, provincia de Bustillo, es donde se utiliza también en la provincia de Oropesa y Amparaes. Pero también hay otros charangos que tienen una forma de guitarrita para acompañar a este instrumento, como es la jonjota. Y los tamaños varían de acuerdo al piso ecológico que se tiene en cada lugar. Acompaña a la voz femenina. Normalmente es la mujer la que canta allá en nuestra región, el varón es el que toca el charango en realidad. Muy bien, ¿qué otras características forman parte de este evento que realiza el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Milton?
Bueno, lo que hemos hecho nosotros es, estamos presentando una exposición de 3 salas donde se va a ver diferentes tipos de productos que están vinculados fundamentalmente con la obtención de la materia prima. Es decir, en nuestro país hay mucha madera, pero lamentablemente estamos siendo saqueados con este tema. Entonces lo que estamos haciendo es mostrar diferentes tipos de maderas, estamos mostrando diferentes tipos de cañas, ¿no? Los chuchillos, el guapá, totora, paja, etcétera, que son elementos fundamentales que sirven para la elaboración de estos productos. Y obviamente hay diferentes tipos de productos que son de tierras altas o de tierras bajas, y en esta exposición estamos mostrando además la elaboración de las casas. Hay una casa que hemos armado que es un pahuichi de la región de Teoponte y otra casa de la región de Iruitu. Pero acompaña esta exposición un catálogo de 500 páginas donde están saliendo varias de las piezas de la colección del museo. Nosotros tenemos 30.000 piezas en la colección, además de 220.000 piezas en bienes documentales, y por eso es fundamental contextualizar estas piezas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho varios viajes a diferentes lugares, a Concepción, a San Rafael, hemos ido al norte del departamento del Beni, donde hemos obtenido diferentes tipos de productos, y esto nos parece importante, y obviamente es bueno que lo conozcamos porque hay diferentes pueblos o grupos originarios que tienen material bastante bien trabajado, pero nosotros no les damos la importancia necesaria, ¿no? Y junto con esto vamos a tener los debates que están vinculados con la reunión anual de etnología, y obviamente tenemos también la tienda, que es fundamental porque ahí se recepcionan los productos de los artesanos y de primera mano la gente puede obtener estos productos. En este evento que se realiza, Don Milton, tenemos invitados especiales, nacionales, también internacionales. Sí, hay invitados nacionales y extranjeros, y esto es fundamental porque tenemos mesas redondas que se están organizando en diferente nivel, y por eso me parece interesante la bienvenida que vayamos a dar. Por ejemplo, hay gente que está viniendo de Francia, están viniendo de la Argentina, de Chile, expertos en conservación, en arqueología, y es bueno que también nosotros conozcamos la posición que ellos tienen, y obviamente desde la posición local hemos trabajado en el concepto de conservación, y también hemos trabajado en conceptos míticos. Por ejemplo, hay algunos pueblos que hablan de la madera, y los chimanes, por ejemplo, que están ubicados en el norte del departamento de La Paz y en el Beni, y en parte de Cochabamba, a veces, bueno, como son sociedades itinerantes en algunos casos, dicen que los seres humanos, por ejemplo, venimos de los árboles. Y dice que los blancos vienen de los árboles blancos, como son, por ejemplo, la madera balsa o la madera palo santo. Y entonces, si uno se da cuenta, estas maderas son las que son más afectadas rápidamente por la termita. Y dice que los morenos, los chimanes fundamentalmente, ellos son de origen de las maderas negras, como la chonta o el cuchi. Y por eso son fuertes y pueden resistir el entorno de la naturaleza. Entonces, así hemos generado diferentes procesos de reconstrucción también mitológica, porque obviamente las sociedades tienen diferentes filosofías que van construyendo en base a su entorno, y por eso me parece fundamental. Este tema del charango también es particularísimo, ¿no? Porque con el charango se puede enamorar, con el charango uno puede conseguir pareja, y obviamente lo que decía Pablo, las copleras son bastante hábiles, ¿no? Cuando no es una buena coplera, entonces es muy difícil que consiga pareja. Entonces hay una serie de códigos que hay que desentrañar cuando uno va a hacer el análisis de la madera, como parte de este proceso, ¿no? De una cadena operatoria donde estamos hablando de la obtención de la materia prima hasta la consolidación del producto en la vida social, ¿no? Porque el objeto tiene una vida social. Bueno, estamos hablando del charango, este maravilloso instrumento que nos identifica tanto a los bolivianos, a los habitantes de los Andes latinoamericanos. En este momento en la ciudad de Oruro se está realizando el Festival Departamental del Charango Richarillasta, que lo organiza Celso Orozco, un folclorista de tantísimos años allá en Oruro y que destaca precisamente por esa trayectoria. Pero eventos como en Oruro se realizan también en otros países, en otros departamentos del país y en otros países, porque el charango definitivamente se ha internacionalizado. Y está tan internacionalizado que también suena muy lindo con la música internacional, la música moderna. Así que escuchemos, yo les invito a nuestros invitados, a todos ustedes, a escuchar el Despacito en versión de charango. Por un ratito, ¿les parece? Ahí está el charango boliviano que brilla por el mundo, incluso a tono de Luis Fonsi. Vamos a ver.
Escuchen. Sí, sí, sí. Eso. El Despacito con el charango. Qué lindo que suena, ¿eh? Qué lindo que suena el charango, definitivamente. Un regalito, un break. A ver, sigamos con la entrevista. Realmente lindo, Víctor Hugo. Incluso me gusta más que la versión original. Ya me dio ganas hasta de bailar el lindo, Despacito. Vale, muy bien. Ya lo sacaremos en ritmo de caporal pronto. Sí, sin duda. Don Pablo, a ver, usted va a participar de esta actividad, de estos talleres que realiza el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. ¿Cuáles los objetivos que usted tiene y las expectativas respecto al resultado de su participación? Bueno, a ver, desde hace 7 años atrás hemos estado trabajando en la investigación de este charango con cuerdas metálicas. El charango que hemos visto es un charango criollo que lleva cuerdas nylon. Eso se ha universalizado, eso sí es cierto, tocan en Europa, en el Asia y por todo el continente americano. Pero sin embargo este charanguito con cuerdas metálicas por muy apenas está dando sus primeros pasos. Así que hemos hecho un rescate de afinaciones, formas de rasgueo, letras y melodías originales. Por ejemplo, a ver, esta canción sabemos que todos lo bailan en diferentes ritmos, pero sin embargo es norte potosino. A ver, vamos a disfrutar un poco de las melodías del charango. Amorosa palomita, Tina son goyate timpis, Tina son goyate timpis, si maris son gaiki manchu, ay amorosa palomita, amorosa palomita, amorosa palomita, quien te parió tan bonita, ay para mi compañerita. Por ejemplo, esa es norte potosina, es quechua. Ya, a ver, esta otra canción que casi todo el mundo lo canta, por ejemplo, dice, ¿no? Si tu suerte ha sido vivir prisionera, rompe las cadenas y ándate conmigo. Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Esa es otra melodía. Esta otra, por ejemplo, todos lo conocen como Acaso, pero el título original es Por esa chica. A ver. ¿Acaso para que me quieras te puse un puñal en el pecho? ¿Qué te costaba decirme, negrito, yo ya no te quiero? ¿Qué te costaba decirme, negrito, yo ya no te quiero? ¿Te ubicas cómo cambia la melodía? Claro que sí, qué lindo, don Pablo. Definitivamente hemos disfrutado mucho de sus interpretaciones esta noche. Gracias. A ustedes las gracias por esta cobertura y en especial a Milton, que tuvo la gentileza de hacerme la invitación. Don Milton, le pido que haga una vez más presente la invitación para que estudiantes, profesionales y todas aquellas personas que admiramos estos instrumentos puedan asistir a esta actividad. Muchas gracias, los esperamos el 21 de agosto, el lunes a las 19 horas a la inauguración de la reunión anual de etnología. Tenemos la presentación del libro, además tenemos la exposición que se va a presentar en este museo y va a estar un año. Por otro lado, del 22 al 25 tenemos las mesas, los debates, las conferencias con diferente tipo de tópicos. Obviamente vamos a tocar algunos otros elementos vinculados con la conservación de la madre naturaleza, pero también tenemos que ver la inserción de estos productos en diferentes contextos y cómo se va manejando, es decir, ángulos de investigaciones diferentes. Y por eso quedan ustedes invitados al Museo Nacional de Etnografía y Folclor en la calle Ingavi 916. Muy bien, muchas gracias, don Milton Eizaguirre, director del Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Y de la misma manera agradecer la presencia y esas melodías que nos interpretó esta noche el señor Pablo Reinaga, compositor e intérprete de charango, de los charangos de San Pedro de Buenavista, Cacachaca, Ravelo, Presto, entre otros. Gracias a ambos, hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque de Hora 23. Estaremos con nuestro sector Curiosidades de la Hora.